Se les ha llamado generación de cristal. Hablan de sostenibilidad e internacionalización y han nacido ya con la palabra crisis ligada al mundo laboral. Hoy hablamos de jóvenes y de cómo el emprendimiento se ha colocado como la principal forma de acceder al mercado laboral. Lo hacemos junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete, mano a mano, con Alberto Gualda, presidente de AGE en Albacete. Buenas noches. El 33% de los jóvenes menores de 25 años está en paro en Castilla-La Mancha. La inflación sigue disparada y la guerra de Ucrania hace mella en el tejido social y empresarial. Con este panorama, algunos atrevidos hablan de emprendimiento. Son jóvenes empresarios y empresarias que se levantan todos los días, que luchan por su trabajo, que se ayudan los unos a los otros y que se sacrifican por generar puestos de empleo y riqueza allí donde se asientan. Jóvenes empresarios que en Albacete trabajan juntos. Este 2022 AGE celebra 25 años de existencia. La sensibilización de poder crear una empresa se pueda extrapolar y que sean un ejemplo y un espejo para que jóvenes que quieren iniciar su actividad empresarial y económica puedan ver en ellos el reflejo del éxito. AGE ofrece asesoramiento y ayuda a quienes deciden apostar por su idea, una forma de autoempleo que crea riqueza y que desde las instituciones quieren impulsar. Porque creemos que también es importante motivar a los jóvenes a emprender. Es una de las iniciativas que nos hemos propuesto este año y el que viene, que los jóvenes puedan emprender incluso desde los institutos tengan ya esa motivación. Según el Instituto Nacional de Estadística, pasados los 5 primeros años, la tasa de supervivencia de los negocios es del 41%. Con el asesoramiento de AGE, este porcentaje es mucho más elevado. Hoy hablamos de una mal llamada generación de cristal que tiene mucho que aportar, que han nacido y crecido en crisis y que ahora quieren renovar el sistema. Lo hacemos de la mano de Alberto Gualda, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios en Albacete. Bienvenidos. Bien, pues hablamos del tejido empresarial, coyuntura que afecta directamente a los jóvenes en este caso, y lo hacemos de la mano de la Asociación de Jóvenes Empresarios AGE en Albacete, cuyo presidente es Alberto Gualda. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo decía, hablamos un poco de tejido empresarial en la ciudad, dirigido a un sector que es el de los jóvenes, y directamente quería preguntar, ¿es buen momento para emprender? ¿Aconsejaría a un joven albaceteño a esta aventura? Siempre buen momento para emprender. Yo siempre lo digo, que yo empecé mi actividad empresarial en 2013, la crisis anterior, y siempre es muy buen momento para emprender. O sea que aquellos que tengan ganas y tengan iniciativa, cualquier momento es bueno. ¿Qué tal? Coger este cargo, apenas decíamos justo antes de comenzar el programa, decíamos apenas 8 meses como presidente de AGE en Albacete, representa a mucha gente, es ya una asociación con mucha solera, que además este año pues, ha celebrado un importante aniversario. ¿Cómo es coger la presidencia? Pues un orgullo y una responsabilidad. Ser el presidente del 25 aniversario ha sido un orgullo, ha sido un año muy intenso, ha pasado muy rápido, ha sido muy feliz, porque al final es un año muy bonito, que los tuyos te hayan elegido para ser su presidente, y eso te llena de orgullo, por supuesto que sí. Y luego una responsabilidad muy grande, porque representar dignamente una marca como AGE Albacete después de 25 años y los presidentes anteriores es una responsabilidad grande, pero muy contento y muy feliz. Alberto, yo lo he escuchado en otras entrevistas cuando tomaba el cargo, por ejemplo, ¿no? Y decía, mi propia trayectoria profesional ha estado muy ligada, ¿no? Ha crecido exponencialmente de la mano de AGE. Pues para que la gente se haga una idea, ¿cómo es ese asesoramiento? ¿Cómo es como un empresario que entra, un joven empresario que entra en la asociación, pues qué ayuda se le presta para que su idea de negocio vaya hacia arriba? Primero se le hace un asesoramiento integral desde un ámbito de 360 grados de cómo emprender, qué tiene que hacer, dónde tiene que preguntar, qué tiene que hacer, qué subvenciones hay, qué ayudas hay, qué documentación técnica necesita, asesoría fiscal, laboral, de todos los aspectos. Te digo, muy completa. Una vez que tiene claro qué hacer y cómo tirarle, la sinergia de AGE hace que el negocio para adelante. Hablaba de mi trayectoria profesional. Yo saliría allí con un cliente. Lo dije en el discurso del 25 aniversario, firmé mi primer cliente y salí con un asesor y salí con amigos. Y desde entonces
he acabado esta trayectoria profesional, estaré aquí esta noche contigo, ¿no? Entonces, AGE lo que hace sobre todo es fomentar y dinamizar el emprendimiento en Albacete. ¿Cómo? Asesorando y sobre todo con las sinergias que generamos nosotros mismos. ¿Cuáles son los principales frenos? Estas entrevistas siempre me gusta hacerlas un poco más personales, ¿no? Porque dice, es presidente, pero primero ha sido emprendedor, ¿no? Como si dijéramos, sigue siéndolo. Sí. ¿Cuáles son los principales escollos que se encuentra una persona, en este caso como Alberto Gualda, a la hora de iniciarse? Los fracasos. Es decir, gestionar bien los fracasos y que los fracasos los demás lo entiendan como aprendizaje y que no él te lo dije y él es que tenías que. No, lo he intentado, es una oportunidad, lo he peleado, lo hemos ido para adelante y hemos triunfado o hemos perdido, ¿no? Al final, en mi caso profesional, he montado 5 negocios y me han funcionado 3. Y uno con sin saber, es decir, que al final hay que intentarlo para funcionar, para saberlo. Ese es el principal escollo, el tema educativo. Nosotros tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Albacete donde queremos fomentar la educación del emprendimiento y decir que el emprendimiento se convierte en el plan A. Eso lo llevamos haciendo todo este año, el plan A, y es para nosotros muy importante, y es importante por ese punto de vista, de que podamos intentarlo y que el intentarlo y el no conseguirlo no sea un fracaso, o sea, el ir al río, intentarlo, y al final el cántaro. Alberto, ¿se emprende ahora más que antes? Parece un término relativamente nuevo, ¿no? El de emprender, y muchas personas también dicen, bueno, son los antiguos o los autónomos de siempre, que se ha reconvertido un poco la denominación en emprendedor. ¿Es así o realmente es un término nuevo que...? Es así. Es así, somos los autónomos de toda la vida, ¿no? Hemos dado alguna charla en el Instituto Da Vinci en la jornada del emprendimiento con otro compañero y decíamos que el CEO, el networking, mira, el CEO es el autónomo que paga las facturas. El networking es el café que te tomabas antiguamente y hacías negocio con el del pueblo en una comida, en un domingo, no sé qué. Al final es lo mismo, pero con otras palabras o en inglés. Pero somos autónomos de toda la vida. Y esta ciudad se ha levantado, o esta provincia, porque te hablo en el ámbito provincial, en esta provincia se ha levantado como el motor económico de la región por los autónomos de toda la vida. Las segundas generaciones que tenemos nosotros en AGE Albacete son sus padres los que han sido emprendedores. Son los hijos los que están renovando la actividad empresarial y están poniendo la empresa en el reconocimiento actual y en el dinamismo actual. Todo eso es emprender, no es innovar como en el servicio, en el producto. Es tan fácil como continuar, es un legado, ¿no? Parece como que la imagen que tenemos del emprendedor es la imagen de una persona pues más formada, ¿no? Que el autónomo o la imagen o el perfil que teníamos en la cabeza todos antiguamente. Yo no sé si los nichos de mercado desde la asociación de AGE, ¿no? Desde el tú a tú que tienen con las personas que acuden hasta vosotros, si realmente es que el emprendedor cada vez está más formado, más cualificado, o que los nichos de mercado lo requieren así. Los nichos de mercado lo que requieren es especialización. La formación va en cuanto a la especialización. No tenemos por qué hablar de una formación universitaria para poder emprender. Claro. Cierto es que proporcionalmente hablando o estadísticamente hablando son los universitarios los que más emprenden, ¿no? Pero mi opinión, es decir personal, no estoy aquí como presidente, pero la opinión de AGE es que realmente el nicho de mercado está en la formación profesional. La formación profesional dual o la formación profesional te está abriendo unas puertas grandes para ese emprendimiento. Hoy en día un instalador de cualquier tipo, fontanero, electricista, tiene prácticamente el éxito asegurado si es un buen profesional, porque las oportunidades de negocio vienen por el propio mercado. Entonces admite y absorbe todavía más. ¿Cómo se dirigen a los jóvenes en ese proyecto que nos comentabas, que teníais con el Ayuntamiento de Albacete, ¿no? Para entrar en los institutos, en este caso, me imagino, ¿no? ¿Cómo se dirigen a los jóvenes? ¿Cómo pues les damos talleres de emprendimiento, les decimos cómo asesorarles, qué tienen que hacer, cómo montar, cómo arrancar. Hacemos algún tipo de dinámica de emprendimiento. Cuando hablamos de dinámica de emprendimiento hablamos de casos de cómo podrían emprender, ¿vale? O qué querían emprender, o cómo convertir su hobby en su negocio o monetizar, o qué están pensando estudiar y cómo poder darles ideas en ese mismo momento, pero con un feedback muy claro de no es una charla magistral, estamos aquí, ha venido AGE, no, porque yo al final soy como ellos y hace 10 años estaba como ellos. Es decir, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y es todo muy, muy personal, ¿no? Muy personal. Entonces lo vamos a hacer en los institutos de la provincia que tienen el aula emprendedora y lo vamos a ir viendo. Entonces es algo muy personal, no es algo...
es una dinámica divertida, una dinámica donde no es que les vaciles a los propios alumnos, pero sí que les hace participar y les hace partícipe para que ellos vean que es algo tangible, que un albañil, que un fontanero o que mantener en un negocio familiar un negocio artesano en el pueblo también es emprender. Esto es efecto directo de la crisis, es decir, la crisis, bueno, las continuas crisis, sí, ¿no?, que llevamos viviendo las últimas generaciones han hecho que el perfil del joven sea más emprendedor, que se olvide a lo mejor de ese trabajo tradicional que ha vivido en casa y que tenga más iniciativa emprendedora. Estamos en ello. Estamos en ello, lo que ha hecho que seamos más moldeables y más adaptables a las circunstancias actuales y que el trabajo que tenemos hoy no es el trabajo para toda la vida. Claro. Eso es lo que nos hace gestionar, como hablaba antes, del fracaso, es decir, no del fracaso, perdón, del no haber conseguido el objetivo, haberle hecho funcionar tu negocio, no fracaso, no voy a ser yo el que diga fracaso, no. Ese aprendizaje que dicen todos los gurús que dan charlas de motivación, todo esto, ¿no? Vamos a aprender, vamos a continuarle. Lo que nos da esa adaptabilidad. Hablábamos antes de que yo empecé en el 2013, plena crisis, momento difícil, momento complicado, y lo que nos ha hecho ha sido cómo buscarnos las castañas y cómo sacarnos de ahí, y cómo generar negocio para poder generar empleo de calidad, autoempleo, generar un empleo a terceros. Entonces, eso es lo que nos está haciendo la juventud de hoy en día, esa adaptabilidad y ese pensamiento que tenían nuestros padres distinto de un trabajo actual, que no sé, pero aún nos queda mucho camino por recorrer y ese es el motivo de la formación que hacemos con el Ayuntamiento de Albacete en los institutos. También, bueno, también de la mano del ayuntamiento, pero les hemos visto, por ejemplo, con la Fundación Secretariado Gitano, ¿no?, promoviendo esos programas también donde AGE ofrece esas charlas motivacionales que hablábamos. ¿Cuál es el tú a tú, ¿no?, con este tipo de colectivos? Un poco cuál es la impresión, más que lo que le pueden trasladar, ¿no?, la impresión que os lleváis también vosotros, ¿no?, de este tipo de programas. Con el Secretariado Gitano lo que tuvimos fue una jornada que dieron ellos, estuvimos dando una pequeña charla muy parecida a las del ayuntamiento, porque siempre es algo cercano y siempre es algo personal, pero también lo miramos desde el otro punto de vista. Siempre hablamos del emprendedor, de emprender y de generar una actividad. Y hablamos siempre, por regla general, de por cuenta propia. Pero también existe la figura del intraemprendedor. Es decir, ¿cómo puedo emprender yo en cualquier ámbito de la vida y en cualquier ámbito laboral? ¿No? Al final es una cuestión de actitud, un poco, ¿no? Es lo que le dicen los chavales, es lo que les decían los chicos y los que les decía, yo como jefe o yo como empresario, ¿qué te voy a preguntar a ti? Por responsabilidad, actitud, que al final no se distingue mucho de lo que necesito para poder emprender. Luego mi negocio funcionará más o funcionará menos. Me habré acertado o me habré equivocado, ¿no? Pero sí que voy a tirar para adelante, sí que voy a generar esa oportunidad y sí que voy a abrirme esa puerta. Si la puerta se cierra, se abre una ventana, siempre, pues tiremos por ahí, ¿no? Eso fue un poco lo que decía y lo que les hice ver y fue el feedback que yo me traje, ¿no? Es que ellos no se daban cuenta que emprender era lo que ya hacían sus padres. La venta ambulante, por ejemplo. Eso es emprender. Como yo les puse un ejemplo que era muy divertido enfrente de mi oficina. El chico que vende castañas se le puede pagar por Bizum. Es algo surrealista, pero es así, ¿eh? Claro. Es así, y los chicos se quedan como sorprendidos diciendo, es verdad, es que un frutero es emprender. Es que montar una tienda de zapatos es emprender. Es que ir a los mercadillos es emprender. Porque puedes innovar en el producto, en el servicio, donde yo quiera, pero es emprender. Y ellos se abrían los ojos porque no veían, ellos veían las películas americanas, veían las películas, claro, o ver las series, o ver, joder, emprender no son todo base tecnológica, no son todo startup, no es ronda de financiación, no es... No, yo no he ido nunca a una ronda de financiación. Yo no he ido nunca a una ronda de financiación, entonces, y estoy aquí contigo esta noche. Entonces, eso era lo que me sorprendió, y eso es, si me permites usar la palabra, es un poco la evangelización que tenemos que hacer nosotros, y el objetivo que tenemos como AGE Albacete es llevarlo a que sea su plan A, que siempre hablo del mismo, su primera opción. Aún así, aunque lo tengamos como plan A, es como coyunturalmente el contexto pues frena un poco a la mayoría de las personas. Estamos en mitad de una crisis energética, hablamos de mucha incertidumbre derivada de situaciones como la guerra de Ucrania, que era totalmente inesperado en un contexto de pospandemia. ¿Cómo lo recibe esto una persona que acaba de emprender, que tiene todas las incertidumbres laborales posibles y que ya tiene en marcha un negocio y que le viene una situación como la que tenemos ahora? Es cuestión de actitud, pero también de echar números, me imagino. Por supuesto que sí, pero yo no conozco otro ámbito que no sea la crisis.
Bueno, es cierto, ¿no? Hay yo no conozco generacionalmente... Yo no, exactamente. Para mí siempre hemos estado en crisis. Y hemos hablado antes de que la crisis del 2008, 2006, 2013 y ahora la crisis COVID y ahora la guerra de Ucrania, al final es adaptar tu negocio y tu modelo. ¿Qué pasa? ¿Que se emprende más en estos servicios que tienen menos inversión inicial? Sí, pero es una salida profesional. Al final volvemos a hablar de adaptabilidad. Ahora la crisis de Ucrania, la crisis energética, ¿qué nos está haciendo a los emprendedores? Nos está haciendo aguantar hasta un límite donde no se repercuta de cara al cliente, donde podamos nosotros tener nuestros márgenes económicos, ese claro para que no tengamos desventajas competitivas con las grandes empresas o los grandes lobbies del mercado, vamos a decirlo así, ¿no? Al final, lo que va a pasar es que si dura en el tiempo, nosotros vamos a tener que aumentar precios y aún porque al final se nos vamos a acabar asfixiando. Entonces, la incertidumbre viene por ahí. Mi opinión, a lo mejor soy un poco kamikaze, es que cuanto más incertidumbre hay, más oportunidades de negocios hay. Alberto, ¿cuánto miedo se puede tener ante esos datos macroeconómicos? Que muchas veces vemos mucho, leemos mucho, ¿no? Cuando estamos interesados en iniciarnos, ¿no? En tirar para adelante con una idea, estamos sobreinformados a lo mejor pues para el empresario de a pie en Albacete. Es decir, ¿cuánto miedo le puede dar todos esos datos macroeconómicos que a veces ni entendemos? Nos puede dar mucho miedo los datos macroeconómicos porque nos quedamos siempre con los negativos. También hay datos macroeconómicos positivos. También están vendiendo ayudas de los fondos de resiliencia de la Unión Europea que hacen que muevan el mercado industrial, el sector industrial y las inversiones. También hacen que sea eso. También hace que todos los datos negativos hacen que teniendo un currículum profesional adecuado en tu sector, hace que esa especialización que hablaba antes, puedas adaptarte como hablaba antes. Perdóname que vuelva al anteriormente, pero volvemos al mismo sitio. Es decir, nosotros, la gente joven que estamos emprendiendo, y yo represento a los jóvenes emprendedores menores de 41 años por ley, no porque me guste, ¿no? Sino me gustaría representar a cualquier emprendedor que quiera, de hecho Ágil, lo digo aquí, que me da la oportunidad, que se pase Ágil independientemente de la edad que tenga, aquel que quiera emprender, aquí estamos para ayudarles, aprovecharos de nosotros que estamos aquí. Nosotros tenemos que adaptarnos y tenemos que continuar, y si tenemos un perfil adecuado, podemos aprovecharnos de esas circunstancias. Por eso pienso que para mí la incertidumbre es una oportunidad. Puertas abiertas, como decías, para absolutamente también toda la población que se vea en esa situación, pero bueno, si nos centramos un poco en ese perfil joven, ¿no? Además como presidente joven que es, ¿qué siente cuando escucha, por ejemplo, a representantes políticos hablar de una generación de cristal, ¿no? De cuando se ataca también, ¿no? al emprendedor que a lo mejor es más exigente que hace unos años, ¿no? ¿Qué siente cuando se autodenomina? Porque hemos pasado de los ninis a una generación de cristal y los jóvenes se sienten muy atacados con este tipo de términos. A mí me da bastante coraje, porque en una sociedad como la que estamos tan competitiva y donde hay competencia de tanto, que seamos una generación de cristal es complicado. Antiguamente, cuando la gente emprendía, en lo que hablábamos antes del autónomo, ¿vale? Había muchas cosas para hacer. Sí es cierto que la financiación estaba al 20% del tipo de interés y ahora está al 3 o al 4. Claro que sí, pero no había tanta competencia como la hay ahora. ¿Qué quiero decir con esto y a qué conclusión quiero llegar? Quiero decir que en todas las épocas hay dificultades, pero también hay ventajas. Esto es un poco como ver el vaso lleno o vacío o medio lleno o medio vacío. Yo lo veo lleno, la mitad de aire y la mitad de agua. Es decir, que piensa las oportunidades que tienes, piensa lo que estás, piensa tu lado positivo, intenta maximizarlo y monetizarlo. Nuestras charlas de emprendimiento que hablamos antes, la decía que eran muy personales, porque al final siempre hacemos la misma dinámica y es cómo puedo hacer que tu hobby pueda monetizarlo, ¿no? Está muy de moda los streamers, los youtubers, no sé qué. Al final hay gente que ha sabido monetizar porque genera un contenido que la gente ve. Tú generas un negocio, generas un servicio, generas un producto que la gente quiera. Al final va un poco por ahí. Cada circunstancia y cada época tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora, ¿qué inconvenientes tenemos? La competitividad, la competencia. Pero la competencia genera calidad. Eso es una máxima. Estamos en una generación donde estamos súper formados, donde en la Unión Europea nos quieren a las titulaciones españolas, y no hablo de titulaciones universitarias, te hablo de FPs, te hablo de cualquier tipo de formación especializada que requieran
sanitaria nos quieren de todos lados, aprovechémonos de ello. Nosotros tenemos que generar valor añadido y podemos generar ese valor añadido. Ahora los datos de exportación, la semana pasada fue el premio de la Cámara de Comercio, donde los datos de exportación hablaban de las industrias agroalimentarias. Las industrias agroalimentarias vienen de exportar de los antiguos emprendedores y los antiguos autónomos. Ahora estamos en segunda generación y se siguen exportando y siguen ampliando el número de exportaciones. ¿Por qué tenemos que vender a granel el aceite de oliva a Italia o el vino de La Mancha, que somos el mayor productor de Europa de vino, y venderlo a granel? ¿Por qué no generamos, uno de los finalistas nuestros, la generado de los premios de este 2021, era una bodega que está empezando a embotellar y entonces lo mandaba a granel y está generando valor añadido? Eso es lo que tenemos que hacer, generar valor añadido en cualquier tipo de ámbito, generalmente de cristal. Me gustaría sentarme con ellos, con alguno de ellos. Y sobre todo en el mundo rural, ¿no? Que si estamos viendo esa reconversión muchas veces viene de poblaciones muy pequeñitas, ¿no? Donde esa empresa familiar se ha reconvertido gracias a esa cualificación del joven que llega. Esto es así, no es tan utópico, no es un anuncio, no es un spot de televisión. Claro que no, claro que no. De hecho, no sabría decirte un porcentaje, pero un porcentaje muy grande. En las industrias que se están abriendo nuevas, se están abriendo en municipios, no en la base de capital. Porque a nivel municipal las tasas son menores, las oportunidades de subvenciones son mayores, vuelven con su familia, por lo que se ahorra un alquiler que puedan estar viviendo en la capital y se van a su sitio. Es decir, que realmente la industrialización o el emprendimiento en la parte industrial se está llevando en municipios rurales. Tarazona de la Mancha es un ejemplo, Chinchilla es otro ejemplo. Al final, cierto es que son municipios que tienen mucha influencia de la capital y que tienen unas comunicaciones muy buenas, pero el sur de Cuenca y el norte de la provincia de Albacete, no vamos a hablar de Almansa o Ellín, que son potencias agroalimentarias punteras en España, pero estamos hablando de una zona más rurales, una zona más deprimidas, como es Cuenca y Albacete. Están funcionando en las zonas industriales muy grandes, muy grandes. Tarazona tiene Albacete, Chinchilla, La Roda, La Gineta, están funcionando muy bien, y los fondos FEDER, los grupos de acción local, están ayudando y están aportando por la industrialización. ¿Qué tal? Está el vivero, el coworking de AGE, ¿no? Que siempre también es pues, un reflejo, ¿no? de cómo está ese nivel empresarial joven en la capital pujando. Para nosotros es nuestro buque insignia, para nosotros nuestro vivero y nuestro coworking es nuestro buque insignia, porque les tenemos mucho cariño. Quiero aprovechar, creo que ya lo hice en feria la última vez que nos vimos, pero quiero aprovechar y darle las gracias. Darle las gracias a aquellos que pudieron seguir pagando sus cuotas y decirle a los que no pudieron pagar las cuotas del vivero en la pandemia que no se preocupen, que estamos aquí para ayudarles y que es nuestro objetivo y nuestra meta, por lo que no tenemos, pero sé que aquellos que pudieron hacerlo lo hicieron, fue un esfuerzo poder seguir pagando su cuota para aquellos que no pudieran seguir pagando, poder hacerlo. Nosotros tenemos el vivero con 100% de ocupación. Para nosotros es un orgullo que tengamos lista de espera para hacer el vivero. Yo no recuerdo entrevista con presidentes de AGE que me digan que tienen el vivero con plazas libres. Es que cierto es, y no hay que ser negativo cuando uno habla y representa, ¿no? No tenemos las instalaciones de Google. Claro. Lo que sí tenemos son unas sinergias y una potencia y unos movimientos y unas empresas tractoras que tiran de ese vivero, que hace que la gente que está dentro del vivero genere negocio y genere recursos para poder empujar y arrancar. Eso es lo que hace que el vivero y el coworking de AGE Albacete tenga esa fuerza, que está AGE detrás, que están las iniciativas y está las sinergias que hacemos en nuestros eventos, en nuestros actos. Ahora el día 15 de diciembre tenemos nuestra asamblea anual donde aprobaremos presupuestos para el 2023 y donde aprobaremos nuestros actos, nuestro calendario para el 2023. Es la primera vez que en AGE Albacete se ha hecho un calendario de actos anuales, desde cual evidentemente hemos puesto fechas orientativas donde puede haber modificaciones, ¿no? Porque en cualquier trimestre puede haber modificaciones, ¿no? Pero sí que vamos a hacer un coworking, un after work trimestral, donde ahí se genera negocio. Y si el día que cuantifiquemos el volumen de negocio que se hace y los contactos que se hacen en esos eventos, es maravilloso. De hecho, y lo digo con un orgullo increíble, hicimos un desayuno con Global Caja, uno de los principales patrocinadores que tenemos. Desde aquí doy las gracias también tanto a la Fundación como al Banco Global Caja por colaborar con nosotros todos los años, incluida en pandemia. Tenemos unos desayunos en Casino Primitivo todos los años, donde vienen empresas que no son asociadas a AGE por su
exceso de edad, porque saben que de allí salen con contactos y salen con referencias. El año pasado vinieron los gerentes de Champinter, vino la vicepresidenta de CEAGE a hablar de sus casas rurales y al final generamos negocio y generamos contactos, que es lo que genera ventas y recursos económicos. Y eso es lo que hace AGER. Sé que ya no es la idea tradicional de antes, pero ¿cuántas de esas empresas llegan a consolidarse? No hace falta un dato concreto, simplemente por hacernos una idea de todos esos emprendedores que entran al vivero. ¿Son ideas que llegan a consolidarse, al menos durante X tiempo, o el seguimiento que les puede hacer AGER? De hecho, nosotros tenemos el vivero donde tenemos una máxima donde a partir de 5 años, si tu negocio funciona, te tienes que ir de allí porque tienes que dejar lugar a otro que venga y arranque, ¿no? Pero estamos hablando la Junta de Comunidades habla de mantener el impuesto en la plantilla media, en las subvenciones, ¿no? Habla también de si las ayudas que te dan al emprendimiento, de mantenerlo un mínimo de años. Ninguna de las empresas, y lo digo de forma categórica, o sea, no me habla de un porcentaje exacto, pero voy a ser muy exacto. Mejor. Ninguna empresa de las que se hayan constituido y hayan estado en el vivero de Albacete ha tenido que hacer ninguna devolución de ninguna ayuda, tanto a la Junta como al Ayuntamiento, de las subvenciones que dan al emprendimiento. Evidentemente, no es por AGE Albacete, es por su esfuerzo y su dedicación y sus horas, ¿no? Pero AGE Albacete está ahí para ayudarles y generarles ese negocio. Me lo preguntas a mí, que soy la cabeza visible, pero me gustaría que esa pregunta se le hicieras directamente a los asociados y verías el cariño que se le tiene a AGE y ese feedback y ese retorno que les tiene. Mira, hablábamos de esas subvenciones, ¿no? Como ejemplo, subvenciones de la Junta de Comunidades o del Ayuntamiento de Albacete. ¿A qué nivel estamos? Es decir, hay discurso político que habla también de ese plan A, del que habla AGE constantemente acerca del emprendimiento, pero ¿se apoya tanto como para que sea así? Es decir, ¿las instituciones públicas arriman tanto como es necesario para que ese plan A se convierta en una realidad? Siempre es poco. Siempre es poco. Nosotros tenemos, y hablo de nosotros, hablo del emprendimiento en general, de cualquier tipo de edad, no te hablo de AGE, siempre hablamos de la cuota autónomo, de fijar una cuota, por ejemplo, ¿no? Para nosotros sería maravilloso que la cuota de autónomo fuera en relación con tus ingresos. Cierto es que yo soy emprendedor, yo hoy estoy aquí contigo, por la tarifa plana que se puso en el 2013 de 52,80 euros los primeros 6 meses y fue progresivo. Eso fue un paso adelante que hicimos. A día de hoy sigue, pero a día de hoy se está pagando una cuota muy alta para el retorno que tenemos. Sí, el retorno que tenemos es seguridad social, carreteras, no sé qué, pero al final hablamos de aquel que tenga una renta de 12.000 euros, que tenga que pagar el 40% de ese ingreso en cuotas solamente para poder trabajar. Para poder trabajar hablo, porque si no puedes facturar no puedes trabajar. Es un poco excesivo. ¿Que hay ayudas directas y subvenciones? Sí. ¿Que hay letra pequeña? También. ¿Que están bien? Bien. ¿Que faltan? Siempre. Entonces, desde aquí a los organismos oficiales les pido ayuda. Les pido que sigan apostando por el emprendimiento, que sigan apostando por la creación de empresas y, sobre todo, por generar valor. Generar valor desde cualquier sentido. Porque se puede generar... Yo he aprendido en mi tiempo de estudiante y ahora como empresario que se genera valor. Se genera valor desde cualquier punto de vista y es lo que tienen que apostar. Otra rama, ¿es posible salir adelante con esas cuotas, con esa también pues falta a lo mejor de apoyo institucional, aunque lo suplen muchas veces pues asociaciones como AGE, pero es posible también cumplir con los criterios de progreso sostenible, igualitario, es decir, esos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? De los que tanto oímos hablar también, porque aparte de que una empresa sea rentable y que se cree ese valor, poquito a poco vamos añadiendo de valor añadido en este sentido. ¿Es posible a día de hoy? Es posible, es complicado. Es complicado. Pero es posible. Es complicado, pero es posible. Y lo que queremos es que no trabajar todo el día, sino trabajar las horas que tener para poder tener una conciliación, por ejemplo, ¿no? Hablamos del autónomo y no del emprendedor, si no podemos hablar del autónomo, como hablábamos antes de la palabra de postureo, ¿no? Hablamos del autónomo o del emprendedor, como tú quieras. También tenemos que conciliar la vida personal con la vida profesional, ¿no? Entonces, es complicado, pero es posible. Ha habido gente que ha funcionado, gente que no ha funcionado, que ha aprendido y en su segundo intento ha ido para adelante, ¿no? Se puede. Cuando hablamos de economía circular, cuando hablamos de, no sé cómo es la palabra que has usado antes,
impacto medioambiental o impacto, no sé cómo has De dicho antes, desarrollo desarrollo sostenible, sostenible, ¿no? y todo esto, hablamos de que es una oportunidad. Antes te he dicho que el agente joven, el emprendimiento, el emprendedor se caracteriza por su ser camaleónico y poder adaptarse y su adaptabilidad en ese proceso. Es una oportunidad de negocio. Ser sostenible es una oportunidad de negocio. Hablábamos antes de que el premio joven, uno de los finalistas del premio joven, vendía vino y ha generado un valor añadido porque era la botella. La botella con vino ecológico, con un proceso artesano, donde lo que hace es recuperar vasijas, donde genera el valor, donde hace. Y ya estamos hablando de economía circular, desarrollo sostenible. Sí se puede. Complicado, pero se puede. Está claro que es un progreso necesario, ¿no? Al que muchas veces le vemos más las trabas que las oportunidades que ofrece, y solo si te metes en él, pues te puedes dar cuenta también de ese valor positivo, ¿no? que nos ofrece. Yo me voy quedando sin tiempo, y como sé que los premios de AGE siempre son un plus, ¿no? Y que durante todo el año también dentro de AGE pues se está trabajando en estos premios, me gustaría saber qué criterios tiene AGE, ¿no? Hemos hablado de todas las cosas, rentabilidad, de valor añadido, de esos procesos de digitalización, pero un poco en qué se fija AGE para cada año lanzar un modelo a seguir, ¿no? Un empresario en el que todos nos fijemos este año. Pues primero, antes de hablar del premio de AGE, me gustaría decir que este año va a ser el primer premio de AGE Castilla-La Mancha y lo vamos a traer a la provincia de Albacete. Para nosotros es un orgullo el poder ser anfitriones de ese primer premio AGE Castilla-La Mancha y sea aquí en nuestra ciudad. Más adelante diremos fechas, sitios, que estamos desarrollándolo todavía, pero para mí es un orgullo poder decirlo y poder ser anfitrión de nuestros compañeros y nuestros paisanos de la región. AGE Albacete, en los premios de AGE Albacete, nosotros nos caracterizamos por que todo el mundo que cumpla el requisito, que solo es uno, es haber emprendido en el último año y ser menor de 41 años, que es lo que me marca el Ministerio, lanzarlo. Luego tenemos una exposición donde hay un jurado. Ese jurado está formado, el último jurado estuvo formado por 15 personas, en las cuales estaba la propia administración pública, estuvo Laura Avellaneda como concejal, por ejemplo, y donde estuvieron nuestros patrocinadores y nuestros patronos, por decirlo de alguna manera. Incluso estuvo el profesor del Instituto Leonardo da Vinci, la jornada de emprendimiento, que hablaron, viendo las ideas y viendo el desarrollo. Al final, nosotros enfocamos y vemos la evolución, porque hay gente que puede venir de segunda generación, donde le ha dado su vuelta, como fue el último premiado Campos Alfonso, que lo que hizo fue una cosa muy original en un sector tan tradicional como puede ser la construcción, que es meter Lean Manufacturing en un concepto industrial. Me he puesto un poco técnico porque es mi rama, ¿no? Pero es un sector, una innovación en el sector industrial, en el sector de la construcción, donde hablaba de optimizar recursos, al final lo que ha hecho ha sido convertir su empresa en un referente. Y hablamos de una empresa de segunda generación, y ha emprendido, sí, claro que ha emprendido. Luego tuvimos Yolisot, donde hacía chupitos de gelatina con formas divertidas, donde se le premió la innovación por la idea tan original que estaba haciendo, ¿no? En medio ambiente, líneas de producto como Sabrina, que ha sido premiada no solo con nosotros, sino con otra serie de entidades, donde se le ha visto su lado medioambiental, como fue premiada por nosotros, ¿no? Entonces, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos en la evolución que ha tenido como empresa y que ha tenido como persona en esa institución a lo largo del tiempo. Alberto, si no fuera de Albacete, ¿elegiría Albacete para emprender un negocio? Sí, Albacete es una ciudad de oportunidades. Hemos tenido oportunidades de irnos fuera, a Levante, a Murcia, a Madrid. Muchos universitarios han ido a esas zonas y yo no me he movido de aquí. Creo que Albacete es una oportunidad. Creo que el Ayuntamiento y la provincia a nivel de Diputación se están moviendo para conseguirlos. Somos referentes también en el sector energético. Tenemos polígonos industriales donde nos dejan y donde nos permiten ese emprendimiento. Las instituciones están de nuestro lado. Siempre les pido más. Siempre yo soy del Pepito Grillo de un poquito más, nunca es suficiente. Pero sí, claro que sí, Albacete es una ciudad de oportunidades y es el motor económico de la región.
Pues Alberto Gualda, presidente de AGEN Albacete, muchas gracias por hacernos esta vosotros. radiografía empresarial esta noche y porque siga con el mismo entusiasmo, ¿no?, que representa a muchos, y eso al final pues cala, ¿no?, en las personas que le escuchamos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Cuando quieras, gracias a ti. Ustedes ya saben, hoy hemos hablado, decía yo, de jóvenes, pero realmente si invitamos a AGE, ya lo saben, puertas abiertas, ¿no?, para todo aquel que tenga una idea y esté dispuesto a desarrollarla con trabajo y con mucha ilusión siempre. Y con esa misma ilusión les espero yo el viernes que viene con un nuevo invitado en este plató. No me fallen. Buenas noches.